Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas y te doy la bienvenida a este espacio pensado y creado por la Fundación Mexicana de Vitiligo para estar más cerca de ti. Esto es Viti Talks, el podcast. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas y los recibo una vez más en un episodio de Viti Talks del podcast. Como ya saben, la Fundación Mexicana de Vitiligo pensó en este espacio para conocer y aprender de nuestros grandes invitados y de su experiencia de vida. El día de hoy tenemos una invitada que nos va a aportar otra mirada del vitiligo. Nos va a ayudar con su historia a conectar con la vivencia desde la maternidad. Y estoy segura de que habrá muchas personas que tal vez se identifiquen con lo que vamos a escuchar hoy. Porque cuando llega el diagnóstico de vitiligo en un pequeñito o pequeñita, viene un mundo de preguntas, de incertidumbres, de emociones por acomodar y de decisiones por tomar que nos toca a las mamás o a los cuidadores principales ir gestionando. Hoy tengo el gusto de recibir en esta Vicky Talk a Carla Arroyo Preciado. Ella es mamá de Gael, quienes son junto con Andrea Islas embajadores en Guadalajara, Jalisco. Y también Carla colabora con la creación de contenido en redes sociales y apoya en la coordinación del grupo de WhatsApp para mamás de niños con vitiligo. Bienvenida, Carlita, qué gusto tenerte en esta charla. Estoy segura que quien nos escuche podrá identificarse con esta parte que es la del otro lado, la de los familiares. Muchísimas Entonces, platicaremos y conoceremos tu historia y muchísimas gracias por estar aquí. gracias a ti, Mirna. Gracias por este espacio que la Fundación Mexicana de Vitiligo, bueno, pues está creando y proyectando con mucho cariño para toda la comunidad. Muchas gracias. Estoy muy agradecida y muy honrada de estar en este espacio. Pues así es, trabajando juntos en la fundación, ya nos irás tú contando desde tu experiencia y desde tu vivencia hasta llegar a ser colaboradora con la fundación. Pero primero, Carlita, por favor, ayúdanos a conocer cuál fue tu primer contacto con la fundación, cómo llegas y con quién tienes el primer Claro contacto que con sí, la muchas Fundación gracias. Mexicana de Vida. Bueno, pues Gael fue diagnosticado desde los 3 años. Sobre la marcha te iré contando el proceso. Sin embargo, yo desde que me dan el diagnóstico como tal y que Gael empieza a detonar el vitiligo, yo buscaba aquí en Guadalajara una fundación, una asociación, algún grupo de apoyo como tal, y honestamente no encontré nada, o sea, no había nada con quien yo pudiera acercarme, ni en redes sociales en ese momento. Yo te estoy hablando de que yo empecé a buscarlo como en el 2010, como en el 2015, más o menos. Eh, pues mis amigas me veían como muy desesperada y una de mis mejores amigas me manda un día una captura de WhatsApp y me comenta que había encontrado un grupo de apoyo para papás de niños con vitiligo. Entonces, bueno, pues inmediatamente me entro al grupo y pues empiezo como a darme cuenta de que lo que yo creía que era que vivíamos solamente nosotros, lo vivían muchas mamás, sobre todo, digo, sí hay papás, pero en su mayoría son mamás las que están en el grupo de apoyo. Y bueno, empecé a conocer historias, empezaba a leer. Aún así, te voy a ser honesta, yo siempre pensaba, o sea, ¿dónde están esos niños? O sea, sí lo leo, sí veo que hacen preguntas, sí veo fotografías, pero yo al único niño que veo en persona o que estamos como, pues con ese proceso era Gael. Y para mí era desesperante decir, o sea, yo quería como esa cercanía, ¿no? Y bueno, seguimos en el grupo de apoyo, veíamos las publicaciones, digo, nunca dejamos los tratamientos médicos, sin embargo, en mi desesperación, por tratar de detener el vitiligo de Gael, yo leía que hay que darle jugo de tal cosa y bueno, yo le daba jugo de tal cosa. Yo veía que a alguien le funcionaba algún doctor y yo trataba de contactar a ese doctor.
lo que me dijeran, yo lo hacía. Y bueno, pues sobre la marcha fuimos trabajando nosotros en terapia, en lo personal. A mí me costó muchísimo trabajo. Siempre sentí como mucha culpa del vitiligo de Gael, y si algo en el embarazo, y si algo genético, y si siempre y sí. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? Yo trataba de hacer de todo, Gael nos frenaba, y entonces empezamos a trabajar, él en terapia para gestión de emociones, y yo pues en el mismo proceso de avanzar en la aceptación y pues también en mis emociones, ¿no? Trabajar en soltar esa culpa, en el manejo de mis propias emociones, y pues también tratar de ayudar a él más que estresarlo. Gael siempre es muy pendiente como de lo que sucede, a lo mejor siempre lee bastante mis expresiones, entonces yo decía, no, tengo que estar tranquila, pero era como forzado y él lo notaba, ¿no? Fuimos trabajando, fuimos avanzando, y a Gael le gusta mucho hacer postres. Entonces, y les gusta mucho, les gustaba mucho, bueno, les sigue gustando mucho de, mamá, grábalo y súbelo, mamá, grábalo y súbelo. Entonces se puso a hacer unas galletas, grabé el video. Para Gael, perdón, nunca ha sido un tema su vitiligo. De alguna Ok. manera eso me ha dado a mí mucha fortaleza en el camino. Grabé el video, lo subo yo a redes sociales en el grupo de apoyo de papás que yo estaba en un principio. Cuando yo lo subí, para mí fue una sorpresa el mundo de contacto que yo tuve de muchas mamás, de muchos lugares de aquí en México, mamás de Perú, mamás de otros países que me decían, es que muchas felicidades porque subes a tu niño, o muchas felicidades porque no lo escondes, o mi hijo no se anima a hacer eso, o mi hijo no quiere que le tome fotos, o no se anima a ponerse una playera de manga corta. Entonces ahí fue cuando dije, wow, o sea, de verdad muchas mamás estamos en ese proceso, y fue cuando Ujú. me di cuenta que de alguna manera yo me había logrado mover de donde yo estaba en un principio en cuanto a la aceptación. Y estaba muy próximo el grupo de apoyo que se hace por Zoom. Entro al grupo y lo vuelvo a repetir, a veces siento que parezco disco rayado, pero realmente ese momento para mí fue mi gran diferencia. O sea, fue ese parteaguas, el impregnarme de una nueva realidad en donde yo ya no Ujú. me sentía ajena, o sea, sentía que encajaba, que me entendían, este, y que se podía vivir sin estar cuidando quién volteaba a ver a Gael, quién le podía decir algo, sino pues como trabajarlo desde otro lugar. Me contactó con Andrea y con Quique, que están aquí en Guadalajara, y bueno, como al mes de que yo había entrado al grupo de WhatsApp de la fundación, yo me quedo de ver en un café con Andrea para conocernos en persona. Lindísima persona, no, lindísima. Gael fue bien curioso, lo comentamos luego Andrea y yo, porque pues en realidad no conocemos, no, bueno, no conocíamos a muchas personas con vitiligo. El abuelito paterno de Gael tiene vitiligo, pero como que era lo normal, ¿no? Nunca alguien externo. Cuando llegamos a ese café, estábamos mis hijos y yo, llegó Andrea un poquito después, y cuando llega Andrea con esa sonrisa y esos ojos hermosos que tiene, tan expresivos, llega, nos saluda con tanta familiaridad y cariño, y Gael la ve, y de verdad su expresión fue de, igual que yo, o sea, fue muy lindo porque volteé a verle las manos, volteé a ver la cara. Para él fue como una sorpresa, pero fue una sorpresa muy linda en su cara. Y bueno, pues a partir de ahí, como te digo, ha sido todo un caminar para bien, y bueno, pues aquí estamos ahora, luego de todo ese camino, con muchísimo gusto. Te puedo decir que si bien es cierto que, como dice, no es un camino en línea recta, lo escuchamos mucho aquí dentro de la fundación, habrá días que estés muy bien, que lo aceptes muy bien, habrá otros días que sigues cuestionando, o que
te da para abajo, pero en la realidad es de que es desde otra perspectiva, es desde querer colaborar con esa gran emoción de poder aportar un granito de arena a que la sociedad lo vea de manera diferente para que mi hijo pueda sentirse siempre pleno y libre. Wow, Carlita, has hecho un resumen de tantos años y de todo un proceso que te ha tocado atravesar a raíz del diagnóstico de Gael. Y rescato aquí algunos puntos. Me tenías así con tu historia y estoy segura que quien nos ve y nos escucha está igual. Me gustaría muchísimo irnos hacia esta parte. Comentas que estabas en un grupo buscando algo y hacia allá voy también. ¿Qué buscabas? Pero estabas buscando algo y tú decías, es que yo no veo a nadie más. Yo no veo a otro niño, yo no veo a otra persona, solo leo comentarios de personas, pero tal vez no había este contacto. Y en el momento en el que Gael sale en este video haciendo sus galletas, viviendo una vida de un niño común y corriente que le gusta la repostería y que le gusta hacer postres. Entonces llega a ti todos estos comentarios de todas las personas que se sintieron identificadas contigo y que dijeron, oye, yo tal vez se hacían la misma pregunta, ¿dónde están entonces todos estos niños de los que aquí están hablando? Y eso rompió un poco o abrió la posibilidad de que hoy estés aquí conectando con la fundación gracias a este primer contacto. Carlita, pero me gustaría ir un poquito más hacia los detalles, porque estoy segura que así como en aquel momento para ti esa búsqueda que tú tenías, el día de hoy nos estarán escuchando otros padres de familia también con esas preguntas. Y es muy importante abrir nuestras experiencias y nuestras vivencias para aquellos que se puedan sentir identificados y que puedan decir, yo también me siento así, yo también estoy en ese lugar y gracias por hablarme y por compartirlo. Entonces, me gustaría mucho naturalizar cuál es esa primera sensación, esa primera emoción, y si nos ayudas a remontarte a qué pasaba por tu mente, qué pasó por tu mente cuando ves las primeras manchitas de Gael. ¿Qué pasó en ti en esos momentos? Porque nos hiciste un resumen hablando hasta que llegas a cabo con un proceso, pero para estar de un lado al otro pasaron muchísimas cosas. Y cuando una Claro. mamá recibe un diagnóstico, Carla, tú lo sabes, es como una pausa, es como que tienes que hacer un paso hacia atrás y tratar de entender qué es todo esto que está sucediendo. Entonces, en tu caso, ¿qué sucedió en ese momento? Claro, mira, a nosotros nos dan el primer diagnóstico de Gael cuando apenas iba a cumplir 2 años de edad. Fue la primera vez que una dermatóloga me dice es vitiligo. Gael empezó, hace cuenta que él nace, todo iba muy bien. Insisto, mi suegro tiene vitiligo. Yo lo veía siempre como muy normal, pero nunca me cayó ese 20 de que pues mis hijos podrían traer como esa genética, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sigue él así en la etapa de bebé, él usaba pañal todavía y en una rosadura de pañal se hace como una llaguita en una de sus sentaderas. Eh, el pediatra lo estuvo revisando, me le dio una cremita, sanó la llaguita, pero eh, no repigmentaba, quedó blanca. Entonces, pues me decía el pediatra ya en las citas mensuales, me decía, es que es piel nueva, hay que esperar y se va a unificar el tono. Y luego pasaban otros meses y pues seguía ahí la manchita. Y una vez el pediatra me comentó, mejor estaría bien que lo llevaras con una dermatóloga pediatra que te le dé una checada. Bueno, eh, iba a cumplir 2 años, vamos con la dermatóloga pediatra y al momento de verlo me dice, es vitiligo. Entonces, pues por supuesto que yo sabía que estaba ese factor porque era parte de su genética. Entonces, sí, es verdad que no, no me cayó de sorpresa la palabra o el conocer ese diagnóstico,
pero me enojé mucho eh, con la doctora, pero Ujú. realmente no era con la doctora. Este, Fue recibir el diagnóstico lo que te y fue el causó. hecho de decir, Decir, está en mi hijo y esto me está, enoja. está equivocada, o sea, por supuesto que Ujú. no es vitiligo, o sea, claro que no. Entonces, yo salí molesta con ella, pero insisto, no era con su persona, era como con sus palabras. Y eso Ok. que fue, creo que no fue tan dura, pero bueno, pues como doctora, ¿no? O sea, directa. Había que darle tratamiento y la típica frase de no se cura. Entonces yo Ujú. decía, no, Gael no tiene vitiligo. Entraste en negación de inmediato. Entré en negación total. Ujú. Y así estuve un año. O sea, un año en que la manchita estuvo detenida de sus casi 3 años, la manchita no creció en absoluto. Y bueno, a los meses de eso sucede una situación familiar en donde se empezó a vivir un clima de mucha tensión y fue justo en ese momento que te estoy hablando que en cuestión de 2 meses, Gael había despigmentado por completo su pierna derecha, su lateralidad derecha, que era donde había esta manchita. Entonces, sabemos, bueno, hoy entiendo que el vitiligo es completamente, es multifactorial. Ujú. No es como que a todos les suceda por regla de la misma forma. Eh, lo que sí creo es que, si bien es cierto, él traía eso en su genética, definitivamente creo que el detonante fue por completo emocional, porque de verdad fue completamente marcado esa situación y no había un día en donde él no despigmentara más. Yo me despertaba todos los días queriéndole medir la manchita con una Ujú. regla, ¿no? Para ver qué tanto había crecido esa mancha. Y yo decía, por favor, yo rezaba, hacía de todo, hacía de todo por tratar de frenarlo. Y fue cuando regreso yo con la doctora y le digo, discúlpeme, hace un año vine con usted, la verdad salí muy molesta con el diagnóstico, pero mi hija no deja de despigmentar. Entonces, pues ya Gael iba muy despigmentado de su pierna derecha, de su rodilla, de su, como de su cintura, en la parte donde va su pantalón, el fajo, eh, pero siempre en su lateralidad derecha sobre todo, ¿no? Es que es donde más marcado tiene su vitíligo, no ha sido como de que espejé mucho el cuerpo hacia el mismo lado izquierdo, o sea, ya está despigmentado ahorita de su lado izquierdo, sin embargo, no, su mayor carga es la lateralidad derecha. De ahí, pues, me dio un tratamiento, sí, muy amable la doctora en cuanto mm, pues como doctora, o sea, en cuanto a no darme una falsa esperanza, Su lado profesional. Ujú. exactamente. Pero, pues como mamá, creo que tú y muchas mamás o papás que me escuchen en este momento, pues uno quisiera que le dijeran, no te preocupes, con esto se va a Ujú. repigmentar por completo. Entonces yo quería llegar con un médico que me dijera eso. Dice, es que por supuesto que debe de haber alguna cura, o sea, no es posible que no exista. Entonces fui con una doctora, me dio tratamiento, lo seguimos y pues nada, fui con otro médico, o sea, estuve así como visitando, yo creo que visité unos 5 dermatólogos en el camino. Y bueno, pues yo escucho que, yo escucho que muchas mamás o muchos papás comentan que, por ejemplo, con mi hijo esto funcionó y repigmentó. Ujú. Con mi hijo esto funcionó y repigmentó. Yo le hago a Gael 1000 cosas y Gael
al día de hoy te puedo decir que tiene su vitiligo activo. Entonces, sí hay momentos que frena, pero pues ya es su cuerpo, si me explico, o sea, el vitiligo avanza y pues seguimos en tratamiento, sin embargo, ya no es con esa desesperación por querer forzosamente pigmentar, sino Tu que, búsqueda ha ido cambiando. exacto, En ese momento escucho que buscabas que te dijeran las palabras exactas que tú querías escuchar. exacto, Su hijo, señora, va a repigmentar por completo. Esas eran las palabras que tú querías escuchar. sí, yo quería Y eso, entiendo que tu búsqueda se ha ido modificando poco a poco. exactamente. Y sabes que por ahí hubo una recomendación, ya sabes, ¿no? Llévatelo a Cuba, llévatelo, háblale a tal médico que es súper famoso, es de otro país y visita México 2 veces al año y llévalo, y bueno, total. Eh, sí tuve un acercamiento con un médico en donde me hablaron, creo que venían a la Ciudad de México y yo dije, pues me voy a México o a Monterrey, a donde sea, pero yo me lo llevo. Y me hicieron como una entrevista previa, como que entrevistan a pacientes antes de venir aquí al país. Y fue una llamada muy larga en donde me dieron muchísimas recomendaciones y muchísimas como sugerencias en cuanto a limitación de alimentos, muchísimas, o sea, pero Ujú. en exceso. Eh, no, tampoco podía solearse, tampoco podía ir a la alberca, tampoco podía, Súper limitante. muchísimo, en una exageración. Entonces tengo una amiga que es nutrióloga y yo platicando con ella, me decía, ok, eso en el momento, en mi desesperación de un diagnóstico reciente. Me decía mi amiga, es que tú la vas a limitar de todo eso y verdaderamente no hay estudios que fundamenten de alguna, o sea, de manera científica, que prueben que algún alimento se contrapone con el vitiligo, ¿no? Una sana alimentación ayuda a todos, pero no el hecho de que porque quitas tal alimento, entonces va a repigmentar. Dicen, no está comprobado científicamente. ¿Y qué es lo que va a suceder? El día de mañana tu hijo va a ser el raro, o sea, va a ir a una piñata y va a ser el niño raro que no come pastel, no come carne, no come esto, no come... Y eso le puede traer más conflicto que el hecho de que tú le quites todo y que a la hora de la hora no repigmente. Entonces dije, bueno, Ante un posible tratamiento que hoy sabemos que, como dices, no hay una base científica que los avale y que mucha gente invierte tiempo, esfuerzo emocionalmente desgastante para intentar algo que tal vez no va a dar resultados y que no es lo recomendado por los profesionales médicos, que la Fundación Mexicana de Vitiligo hoy también tiene ese trabajo, el de informar y el de desmitificar todos este tipo de tratamientos que muchas personas como tú, en la desesperación, en esta búsqueda en yo voy a encontrar esa respuesta que yo quiero, no me importa todo lo que es este estudio científico, no me importa nada, yo lo voy a buscar. Y en esta búsqueda no escuchamos razones, investigaciones, y hoy la Fundación Mexicana de Vitiligo nos da con mucha contención, con mucha paciencia y con mucha validez del proceso personal de los papás, esta espera para que nos informemos desde, pues desde la realidad, ¿no? Sí, sí del lado profesional con la doctora Karen y con todo el equipo de profesionales que hay detrás, con nuestra nutrióloga LOL, con el apoyo emocional de las psicólogas, para entender que este tipo de tratamientos y estas recomendaciones que van de voz en voz, pues no es por ahí el camino, que es desgastante emocionalmente y en tu caso, también. en tu vivencia, así fue. Y Así es. llevar a Gael a una situación donde limitaría un poco más, como te decía esta amiga tuya, su día a día y su vida presente, más que en realidad lo que estaba sucediendo, es pues desgarrador, ¿no? Claro. Atravesar esos
momentos y esos procesos. Y sabes una cosa, Mirna, que creo que a la larga, si bien es cierto, ahorita te comento eso de la alimentación, no llegamos a ese momento, como me decía mi amiga, ¿no? El día de mañana va a ser el niño extraño. Eh, Va a lo mejor a ser peor para él. Pero es en la parte de la alimentación. Yo creo que hoy, oiga, él tiene 10 años, te estoy hablando que llevamos 7 años de camino y algo que yo quisiera, me hubiera gustado como que me hubiera costado menos trabajo o que me hubiera costado menos tiempo llegar al lugar en el que me siento ahorita en cuanto a de cómo percibo el vitiligo de mi hijo. Como te digo, fueron muchos años en negación, en enojo, en mucha tristeza. Entonces, sabes que creo que hoy por hoy, si bien nunca es tarde como para reivindicar caminos, sí te puedo decir que con Gael me está costando un poquito más de trabajo el caminito a sus 10 años. ¿Por qué? Porque como yo todo lo atribuía a lo emocional, entonces en mi amor, en mi querer que todo estuviera bien, yo no dejaba que Gael gestionara de manera correcta sus emociones, ¿no? Yo no quería Que que... conectara Sí, exacto. con este tipo de emociones incómodas que son parte del día a día. Sí, o por ejemplo, Evitarle estas emociones incómodas. sí, todo lo que era llanto, todo lo que era una frustración para él era, no, 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 tranquilo, a ver, no, no pasa nada, ten lo que quieres, porque yo decía, no, si llora, su vitiligo va a avanzar. Si se enoja de más, su vitiligo va a avanzar. Entonces, yo lo metí en esta burbujita en donde, pues, creo que no lo enseñé desde más temprana edad a empezar a conocer y conectar con sus propias emociones para saberlas gestionar. En el aspecto físico, por ejemplo, su hermano corre, brinca, salta, hace de todo. Y con Gael yo siempre fui demasiado aprensiva de cuando él era más pequeño, ¿no? No corras porque entonces si te cortas y sangras de ahí, se te va a correr la manchita. No, no brinques, no brinques, no brinques porque entonces si te caes y te pasa algo y te raspas, de ahí se te va a ir la manchita. Y entonces él quería saltar, brincar, hacer igual que todos los niños y yo así de no, 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 porque mm, esto puede avanzar a raíz de una herida. Carlita, perdón que te interrumpa. Compártenos por favor, cuál era tu mayor preocupación? Detrás detrás de estas despigmentaciones, detrás del vitiligo, ¿qué te preocupaba en aquel El momento? ¿Qué juicio, era? el juicio de las personas. A la fecha, al día de hoy, el juicio de las personas. El hecho de que él pudiera llegar a sentirse mm, relegado, criticado, no aceptado por su condición de vitiligo. Mi mente iba, él tenía 3, 4, 5 años y mi mente ya estaba en el cuando está en la secundaria y entonces los niños tan pesados que son a veces con las carrillas y cuando está en la prepa y si a él le gusta una niña y entonces a la niña no porque él va a tener Tu vitiligo. mente voló, tu mente Sí, se fue mi a mente, proteger aquel que era tu miedo más grande, se exacto. fue a sobreproteger para que esto que tú te imaginabas que él podía sentirse vulnerable y protegiendo estas emociones incómodas y protegiendo que él vivenciara toda esta vulnerabilidad, fue entonces tu manera de demostrarle este amor y esta contención que luego las mamás nos vamos por ese rumbo. Y platicamos de esto para, para poder naturalizar y para que en este momento no protejamos el sentirnos vulnerables como mamás, porque creo
que es una situación que hemos visto en los grupos de mamás, que sucede con frecuencia. Las mamás nos vamos a futuros catastróficos que no están más que en nuestra mente y que realmente no suceden. Y Así al es. estar en un mundo donde no es en el presente, nos perdemos desde sus infancias, nos perdemos a veces de años y de tiempo, y nos perdemos de darles la oportunidad de acompañar otro tipo de cosas y le damos demasiado protagonismo al vitiligo. Esto sucede. Y quien esté pasando por una situación así de angustiante, eh, hay un grupo dentro de la Fundación Mexicana de Vitiligo donde las mamás compartimos todos estos pensamientos que nos pasan a muchas y nos ayudamos entre todas y con expertas en el tema. La Fundación tiene psicólogos que viven con vitiligo y que conocen las dos partes, que quien esté en una situación de muchísima angustia pueden ayudar a bajar todo esto que está en mente y que no está sucediendo, toda esta angustia, para encontrar un lugar de calma, de contención y de presencia y poder regresar y acompañar. Pero que es válido imaginarse, es válido angustiarse, es válido preocuparse y cada mamá o papá tendrá en mente aquello que le angustia y que le preocupa. Y por eso hablamos de esto. ¿Estás de acuerdo, Carlita? Así es. Y sabes una cosa, que el hecho de, para, para nosotros, te hablo en mi experiencia, pero sé que para mi familia lo es ahora también, para Gael, para mi familia por completo, mi esposo, mi otro hijo, la fundación se ha vuelto parte de nosotros y bueno, pues nosotros mismos una gran familia. Sabes que para mí fue bien importante cuando yo conozco en persona a Quique, que también es el alma de la fiesta y es como tan alegre y tan abierto y tan seguro de sí mismo. Y entonces yo platicaba con él esta parte de mis preocupaciones a futuro siempre y me decía, tranquila, tranquila, mira dónde estoy yo. Y yo te puedo decir que a lo largo de mi vida, hoy por hoy estoy casado, pero a mí nunca se me dificultó que si alguna una chica me gustaba, que si mis amigos, que si nunca me decían. Entonces, como que poder afrontarlo y escucharlo de alguien que realmente tiene la misma condición que mi hijo y entonces me pudo como mover a decir, ok, entonces ahora enfócate en Te desarrollar. fuiste te fuiste a ese futuro que te estabas imaginando y la respuesta del futuro fue, todo va a estar bien. A ver, vente, Carla. Se puede estar bien. Ahora sí, regrésate en donde estás puesta ahora. Y esto quería hablar contigo, Carlita, porque justo esto sucede. La mirada de mamá te lleva a veces, no a todas, pero sí es frecuente que nos lleva a un mundo de sobreproteger nuestros miedos. Así Y es. de esta manera dejamos de ver a nuestros hijos. Y la mirada de mamá nos tiene que llevar a una búsqueda muy personal de acomodo de nuestras emociones, de validar nuestras propias preocupaciones, nuestras emociones, nuestro enojo, nuestra negación, entender qué es lo que realmente nos preocupa para de ahí irlo trabajando, pero la mirada de nuestros hijos es otra completamente distinta. Y voltearlos a ver y entender qué es lo que están viviendo y qué están necesitando realmente de nosotras en el momento presente, nos trae al momento presente. Y yo Correcto. creo que nuestros hijos son entonces estos grandes maestros y estoy segura que para ti Gael lo es, igual Eduardo, pero hablando en este caso de Gael, ¿qué es el aprendizaje más grande que has tenido de Gael en este proceso de vitiligo? La seguridad ante el panorama que él vive. La seguridad con la que él afronta un cuestionamiento. Yo toda mi vida pensé que nadie nunca le tocaba el tema, porque como yo estaba en esa negación, yo decía, no, nadie le pregunta, porque yo lo cuido de que nadie le pregunte. Pero cuando logré afrontarlo con él, que fue hace un par de años,
me di cuenta que él ya sí era cuestionado, pero con esa curiosidad de, oye, ¿por qué tu piel es así? Y Gael al día de hoy te contesta con aquella naturalidad, pues porque así es mi piel, tiene dos colores, o sea, no pasa nada. Y entonces entender que él lleva su vida con sus aprendizajes, con sus vivencias de un niño de 10 años, como cualquier otro niño de 10 años, con o sin vitiligo, eh, me hace entender que, pues, que no tengo que dimensionar, sino abrazar lo que estoy viviendo, eh, apoyar a él en cuanto como te comentaba, a su desarrollo de habilidades, pero sobre todo aprendo como la serenidad con la que él, creo que él me transmite esa serenidad con la que yo hoy puedo caminar y poder acompañar a otras mamás como en este proceso. Es como ese mayor aprendizaje que yo tengo con él, esa naturalidad con la que él vive el vitiligo y lo que la vida le va presentando. ¿Para quién crees, Carlita, que tiene más protagonismo el vitiligo? ¿Para nosotras las mamás o para nuestros hijos que son quienes viven con vitiligo en el caso de esta charla? No, por completo para las mamás. Definitivamente. Sí. Nuestros hijos quieren ser vistos. Ya me voy a poner emocional, pero para eso es este lugar también. Nuestros hijos quieren ser vistos por quienes son, completos, no solamente por cómo lucen. Y las mamás entramos en este proceso de ir entendiendo un diagnóstico que nos lleva a conectar con estas angustias y estos miedos profundos, pero que con este proceso, si nos permitimos vivir este proceso y esta vivencia, nos damos cuenta que la mayoría de las veces nosotras ponemos más el foco en aquello que es lo que nos da miedo que les pueda llegar a suceder, que es irreal. Tú me Ujú. podrás decir, ha pasado todo lo que te imaginaste. Y Sí. en realidad ellos son seres humanos completos, con miles de cualidades, con miles de ganas de hacer cosas, de aprender, de transitar en este mundo, de irse desarrollando y de conectar con otros niños, divertirse. Y, y en realidad hay un momentito en el proceso de las mamás, sobre todo al inicio y de algunas, donde el protagonismo se centra en nuestros miedos y en nuestra angustia. Y le damos un protagonismo al vitiligo que después nos damos cuenta que no es así, Que no que no lo lo es. tiene. Así Y es. han sido grandes descubrimientos que nos ha tocado atravesar juntas. Y al ser una red de apoyo de mamás, como tú decías, hoy por hoy se puede escuchar a otra mamá y decir, te entiendo y valido todo lo que me estás diciendo porque tal vez en algún momento estuve ahí y si no estuve, está bien que estés ahí. Pero hay un camino distinto, hay un trayecto y hay muchísimas más perspectivas de vivir el vitiligo no como un protagonista, sino como parte integral de un ser humano de quien lo tiene. Y eso no le resta ni le suma, es simplemente así. Claro, ¿Estás de acuerdo? claro, claro. O sea, darle como el lugar que le corresponde, pero como cualquier lugar que, o sea, como cualquier cosa, ¿sí me explico? Y no por minimizarlo, digo, tampoco digo, ya no se les haga ningún tratamiento, insisto, Gael, yo le sigo poniendo como su cremita y todo, porque a final de cuentas, pues es generar en él una cultura de autocuidado para la vida, porque uno mismo debe de tener ese autocuidado por naturaleza, pues ya no tanto con esa parte aprensiva. Entonces, hoy por hoy, pues veo a Gael disfrutar, hacer una actividad física, dibujar, jugar y ser feliz como cualquier otro niño sin estarme preocupando sin darle un lugar, como tú dices, así número uno al vitiligo. O sea, hoy es... Carlita, ¿qué beneficios crees tú?
o sea, qué beneficios tú observas en Gael, en ti y en tu entorno familiar, tu esposo, tu otro hijo, que han adquirido al ser parte de la Fundación Mexicana de Vitiligo, con todas estas herramientas, talleres, información, ayuda, los niños compartiendo con otros niños en actividades para ellos, en todo esto que la Fundación nos regala como usuarias también, ¿qué beneficios has visto en cada uno de los miembros de tu familia? Bueno, empezando como por Gael, el hecho de sentirse integrado en una comunidad que vive lo mismo que él. A pesar de que es un niño, cuando tenemos reuniones aquí en Guadalajara, uy, él espera con ansias ver a Kike y Andrea. Cuando han venido ustedes, o sea, igual le emociona muchísimo ver a Ana Pau, pero el hecho como de estos son los míos, ¿sí me explico? O sea, lo veo contento, veo esa contención que él siente de sentirse parte de una comunidad Ujú. como él. Lo veo contento con las actividades, en los talleres, le gusta mucho. Entonces, pues el hecho de conectar con otros niños, aún en la virtualidad, que luego se da mucho, pues aquí en la fundación, le encanta y pues le ayudan como que a sentarse en esa realidad de que otros niños viven lo mismo que él y pues no pasa nada, de todas maneras juegan, de todas maneras se divierten, de todas maneras aprenden, como nada. Ese Y sentimiento de pertenencia, ¿estás de acuerdo? exactamente, exacto. Como mamá, bueno, pues poder conectar con otras mamás como tú, como tantas, ¿no? Que no quisiera omitir nombres, pero poder conectar, poder sentir que estamos trabajando como con la misma visión, me hace sentir como igual, como ese sentido de pertenencia, pero sobre todo como muy, mm, no sé, como con esa visión de querer un mundo mejor para nuestros hijos y saber Mm. que no voy sola, que voy con muchas mamás y que vamos en el mismo camino y con una misma visión. Me gusta mucho. Y bueno, como familia, creo que mi esposo luego lo comenta, ¿no? O sea, creo que eres una antes de la fundación y después de la fundación. Lo vives de manera completamente diferente y creo que como, pues lo agradecemos, ¿no? Y con Eduardo tiene 13, está ahorita en plena adolescencia y sabes que fue muy lindo porque aunque él pues nos acompaña en todas las actividades, siempre ha sido un súper apoyo para Gael y siempre está ahí para él. Y hace unos meses, luego de que fuimos al aniversario de la Fundación Mexicana de Vitiligo, que fuimos al evento de México, a la pasarela. Llegando al Wow. poquito tiempo, la tutora en el colegio le preguntaba que a qué habían ido y todo, y Eduardo quiso dar una charla sobre lo que era el vitiligo en su salón de clases, ¿no? Entonces yo me quedé así como, wow, o sea, mm, a final de cuentas a todos nos ayuda y de alguna manera permea hacia otros, pues todo este gran trabajo que hace la Fundación Mexicana de Vitiligo, ¿no? Sí, el impacto que tiene en un miembro de la familia se va haciendo cada vez más grande y es una red que va rebotando a otros lugares y se va haciendo más grande. Y entonces la misión de concientizar, de informar y de vivenciar el vitiligo desde un lugar completamente distinto que cuando recibimos el diagnóstico es una realidad, sí sucede. Así es. Carlita, ahora me gustaría platicar un poquito la parte de cómo llegas a ser embajadora y de involucrarte y de estar tan activa en trabajando por la fundación. Creo que aquí lo mencionaste, ¿no? Dar mi granito de arena por todo lo que se ha recibido y con la misma visión que es la de crear un mundo diferente y dejar un mundo diferente. Pero para quien escuche, por ejemplo, de Guadalajara, que está ahí cerca de ustedes, eh, cómo como embajadora en Guadalajara y cómo con tu labor en lo que sea que tú puedas aportar a la fundación ha cambiado
en tu proceso te ha ayudado a ir sanando toda esta negación, toda esta parte que tú tenías y cómo ha ido adaptando a la visión que hoy vas transformando sobre el vitiligo. Sí, bueno, pues yo conozco a Andrea el año pasado y al poquito tiempo platicando con ella me dice, oye, fíjate que hay hay embajadores, la Fundación Mexicana de Vitiligo tiene un programa de embajadores en donde, bueno, pues son portavoz de todas las actividades que realiza la fundación y bueno, pues a final de cuentas se busca que se haga mayor eco de, de toda, no solamente de las actividades, sino de ese sentido de divulgación de esta cultura o esta nueva cultura de normalizar todo tipo de pieles, de normalizar pues la condición como tal de vitiligo y pues no sé si a ustedes les gustaría y la verdad no lo dudé para nada, dije sí, o sea, creo que me gustó mucho la idea porque creo que ha sido como pues como un tipo de medicina, o sea, de medicina, son mis vitaminas, sí, o sea, realmente con todo el corazón y con todo el compromiso, no me pesa en lo más mínimo, claro que como mamá, bueno, de por sí uno tiene la vida siempre carrereada en mil aspectos y luego como mamá pues te divides en mil actividades y no me pesa en lo absoluto los momentos que hay de un taller, un grupo de apoyo, ah, ahora con la creación de contenido que me doy como el tiempo, porque me emociona la parte de poder llegar a más personas y de que se den cuenta que eso que yo en algún momento me costó tanto trabajo encontrar, porque tardé unos 3, 4 años en yo conectar con la fundación como tal. Entonces, decir, yo por supuesto que quiero que todo México, que todo el mundo sepa que hay una fundación. Entonces, me emociona mucho y sí, verdaderamente yo vuelvo a escuchar o vuelvo a leer los testimonios de mamás en el grupo de apoyo de WhatsApp o luego contactos que llegan por Facebook, por inbox en Facebook también y que me cuentan la experiencia y como tú decías hace ratito, ¿no? O sea, yo también estuve en ese lugar. O mira, tú lo estás viviendo de una manera diferente, pero déjame te platico que pues hay una comunidad de mamás, etcétera, ¿no? O sea, hay todo lo que se está haciendo y hay talleres, y hay talleres para los niños y hay un mundo o sea, no solamente hay talleres en cuanto a la parte médica, sino a la parte de alimentación, a la parte emocional, en tantas vertientes que hay, que se está profesionalizando tanto. Eh, Toda esta parte de trabajo de la fundación que con gusto lo hago, insisto, con mucho compromiso, porque al mismo tiempo creo que ha sido como un proceso de sanación para mí, de aceptación y pues, no sé, de amar todo este proceso. Algo que yo vivía con tanta negación, con tanto enojo, con tanto coraje en un principio, hoy te puedo decir que lo normalizo, si me explico, lo abrazo simple y Lo sencillamente abrazas. y de ahí parto para seguir y sin ningún pesar. Se puede ir acomodando y el propio proceso se puede ir sanando a la vez con cada actividad y se puede ir transformando desde un enojo y negación hasta vivenciar desde un lugar completamente distinto eh, lo que es el vitiligo. Y de esto trata la Fundación Mexicana de Vitiligo, de abrazar desde todos estos lugares, acompañados siempre de profesionales, acompañar el proceso de familiares, de las personas que viven con vitiligo y de hablar el mismo idioma de todas las edades, niños, jóvenes,
adultos mayores que les ha tocado una historia de vida tan personal y tan distinta y que para cada uno hay un recurso en la fundación que le ayudará a ir acomodando eh, este proceso y a ir sanando todo aquello que había ahí por acomodar. Carlita, tenemos una sección que nos lleva a hablar de ti, de una parte muy personal. Nos vamos a tus redes sociales, encontramos por ahí algo para platicar un poquito más de ello y creo que pues en toda la charla ha ido por esta frase que encontré donde tú escribes, si pudiera regresar el tiempo 7 años atrás, sin duda volvería a mirarme a los ojos y decirme a mí misma, tranquila, que todo estará bien. Como mamá, quieres solo lo mejor para tus hijos y para mí llegar a la Fundación Mexicana de Vitiligo ha sido voltear a ver el vitiligo desde el amor y abrazar mi proceso. Justo lo que platicábamos, Sí, lo que decías, Carlita. así es. Y se me hace un nudo en la garganta escucharlo porque sí, o sea, es una realidad, insisto, si yo pudiera voltear hacia atrás, creo que es una motivación precisamente ahora esto de ser parte del grupo de mamás, de estar apoyando en la coordinación, es justo esa parte de que me encantaría que si yo duré, no sé, 7 años en llegar a este momento, a lo mejor si alguien puede, todos los procesos son diferentes y por supuesto que todos los procesos son válidos, pero si mi historia puede contribuir a que alguien pueda avanzar un poquito más rápido y saber que todo va a estar bien de todas formas, híjole, creo que ya es mucha ganancia. Ya pienso, todo esto vale la pena. Así es. Definitivamente estoy segura que habrá alguien que se identifique con tu historia y te agradezco muchísimo el abrirte a esta parte tan vulnerable, el haber permitido ir hasta ese lugar que reconectó con esas emociones del primer momento y de irlas platicando poco a poco para llegar a un lugar donde, como siempre, los procesos, tú comentabas, no son lineales y nos seguiremos enfrentando a situaciones donde habrá que acomodar nuevas experiencias, pero, pero en realidad se escucha en esta charla este antes, este después y este camino que sigue en la fundación y que no se siente solo, es acompañado, contenido y seguimos aprendiendo de todas las herramientas que tiene la fundación, al ser parte al estar en estos espacios compartiendo, pero también absorbiendo todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás siempre, porque siempre hay mucho más por aprender y mucho más por compartir a toda la gente. Entonces, si definitivamente alguien se sentirá identificado con tu historia, yo en lo personal me identifiqué en muchos momentos, entonces gracias por compartirte. Para finalizar, Carlita, tenemos nosotros nuestro diccionario de vitiligo y nosotros ayudamos a resignificar lo que es el vitiligo, porque el vitiligo no solamente es un diagnóstico, el vitiligo es tu historia de vida. Esta parte me pone muy emocionada. Entonces, cuéntanos, por favor, para ti, hoy por hoy, Carlita, en una frase corta o en una palabra, ¿cómo dirías que significa el vitiligo para ti? ¿Qué es el vitiligo para ti hoy por hoy? Híjole, creo que podría dar dos palabras que resumen eso, que es amor y seguridad. Eh, Amor en cuanto a saber que debes amar a las personas más allá de cualquier cosa, más allá de alguna apariencia física que a veces se escucha tan trivial. O sea, ay, es que importa más lo interno que lo externo, pero de verdad aprendes a que es algo tan real y aprendes a tener otra mirada por completo y entonces es amor. O sea, para mí es el hecho de amar la esencia y seguridad, porque a final de cuentas creo que todos en la comunidad, partiendo por Gael, mi hijo, que lo tengo en casa, pues me han enseñado que verdaderamente tienen valor que a muchos
en muchas situaciones nos hace falta. El hecho de mostrarse en las sesiones de fotos con tanto orgullo, de transmitir tanto, con esa seguridad, les aprendes a todos. Y yo aprendo desde casa, ¿no? Entonces, amor y seguridad es para mí. Ay, qué bonito, Carla Melo. Me lo quedo para mí, yo siempre voy sumando para mí todas estas definiciones nuevas del vitiligo y por supuesto estará en nuestras redes para que puedan por ahí ir sumando estas maneras de resignificar amor y seguridad. Me encanta. Y pues muchísimas gracias, Carla, por esta charla. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartirte, como te decía, desde esta parte tan vulnerable, por abrir tu corazón y tu experiencia de vida. Y por favor, como embajadora, nos gustaría saber dónde pueden contactarlos para hacer este puente para llegar a la fundación, si están en Guadalajara, en Jalisco, lugares cercanos, cuáles son las redes de la Fundación Mexicana de Vitiligo en Guadalajara. Claro que sí, muchísimas gracias a ti por este espacio, gracias a la Fundación Mexicana de Vitiligo por crearlos, a ti por dirigirlo también, muchísimas gracias. Y bueno, pues están las redes sociales de la Fundación como tal, el Facebook, el Instagram de la Fundación Mexicana de Vitiligo, pero también hay una página en Facebook, es la comunidad de la Fundación Mexicana de Vitiligo en Guadalajara. Así sencillo, comunidad de la Fundación Mexicana de Vitiligo en Guadalajara. También Andrea con su blog de Mi Vitiligo y yo, que pueden conectar de la misma forma a canalizar a la fundación. Y bueno, pues estamos a sus órdenes y con los brazos abiertos para recibir a todos en este proceso y acompañarlos. Pues muchísimas gracias, Carla. Entonces, por ahí ya, si alguien está en Guadalajara, sabe que puede tener este lazo directo para acercarse a la comunidad. Después hacen por ahí reuniones presenciales y cada vez suman más. Y eso también es una experiencia muy bonita, pero está todo lo virtual al alcance de todo el que nos escuche en cualquier parte del mundo donde se encuentre. Así es. Pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y por ayudarnos a transformar, resignificar y poner en boca de todos algo de lo que no todos hablan, el vitiligo. Mil gracias, Carlita, y nos vemos en el próximo episodio de Viti Talks, el podcast. Gracias siempre. Bye, bye. Gracias, muchas gracias.